¿Qué pasa cuando hay padres fieles en Sión, cuyos hijos se desvían? ¿Qué hizo mal ese padre? ¿Qué hizo mal esa madre? ¿Cómo fallaron ellos? A tal manera que sus hijos se desviaron. El libro de Samuel nos trae una lección muy interesante al respecto. Primera de Samuel 8, 1 al 3. Estamos hablando del profeta. Aconteció que Samuel el profeta envejeció y puso a sus hijos como jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito era Joel y el otro era Abías, y estos eran jueces. Mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, sino que se desviaron tras las ganancias deshonestas, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Samuel en Ramá, donde Samuel vivía. Y le dijeron: He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan por tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Qué interesante esto. Israel no dice: queremos un rey nada más porque se nos ocurrió y queremos un rey. No, dice: por tanto, constitúyenos un rey. ¿Por qué? Por tanto, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque tus hijos no andan por tus caminos. Samuel, ya estás grande y mira, no es en mala onda, pero pues ya no te queda mucho. Tus hijos no están bien, no nos van a guiar bien. Ponnos un rey. ¿Te imaginas el dolor de Samuel darse cuenta que esta cosa que leemos en el libro de Samuel, pedir un rey no está bien, Israel no hizo bien en pedir un rey, pero qué dolor de Samuel darse cuenta que esta maldad que está haciendo Israel es causada por sus hijos, por el comportamiento de sus hijos. Fue por motivo de los hijos de Samuel que Israel quiso un rey. Y me encanta que esto venga solo unos capítulos después de otro padre que aprendimos que también tuvo unos hijos bien rebeldes, Elí. Pero a diferencia, y esto es justamente siento que el por qué las historias están ahí tan juntas, para que nosotros notemos ese contraste. Elí, el sacerdote, Samuel el profeta, y ambos tuvieron hijos bien rebeldes, corruptos, robaban al pueblo. Y vemos el contraste de que Elí fue reprendido por el Señor, y al menos las escrituras no mencionan que Samuel haya sido reprendido por sus hijos por el Señor. Y bueno, Elí no fue reprendido por sus hijos, fue reprendido por no reprender a sus hijos, específicamente hablando. Qué interesante ver estos contrastes. ¿Por qué pasan estas cosas? Entendemos que si Elí no reprendió a sus hijos, tiene sentido que los hijos fueran rebeldes. El padre no los instruyó en su camino y por ende se desviaron de él. Pero Samuel, el profeta, el gran profeta, el que estaba consagrado a Jehová, el que recibía, al que se le volvió a aparecer Jehová después de tanto tiempo, a ese profeta, sus hijos también se desviaron del camino. Bueno, vino a mi mente un artículo que me pareció muy interesante, que no había leído, pero dije, es momento de leerlo. Había tenido ganas de leer el artículo por un buen rato, pero ahorita ya me pude sentar a leerlo. Es un artículo de La Liaona de febrero del 2016, escrito por Robin Sanger Baker. Y el artículo se llama Cuando un hijo se aparta de la iglesia. Baker nos cuenta: habían pasado semanas desde que mi hija se había mudado a otra ciudad. Cada domingo que faltaba ella a la iglesia, me causaba las mismas preocupaciones. ¿Volvería ella alguna vez? Intenté todo lo que me fue posible pensar para lograr que fuera ella a la iglesia. Le di ánimo, usé la lógica, le rogué. A veces hasta hice de despertador personal. Oré, ayuné e incluso hasta llamé a su obispo. Como vivíamos a más de 3,200 kilómetros de distancia, era muy difícil para mí asistir con ella, pero hasta eso lo intenté. Me imaginaba continuamente que si yo pudiera manipular un poco la situación, ella volvería a estar en su trayectoria espiritual. Pensaba que solo necesitaba que se colocara en su camino la persona adecuada, un maestro visitante, una maestra visitante, el obispo, una amiga, un miembro de la familia.
para que dijera o hiciera exactamente lo que la motivaría a volver. Pero nada daba resultado. La cabeza me daba vueltas y tenía el corazón lleno de culpa y angustia, con la idea de que le había fallado como madre. ¿Cómo hacemos frente a esos sentimientos de dolor cuando los miembros de la familia deciden dejar la iglesia? Vaya pregunta. Hay varias cosas que podemos hacer, dice Baker. Ahora, si hay personas que se están identificando, creo que podemos sentir el dolor que nos comparte esta persona que sentía. Y también podemos sentir el dolor que seguramente Samuel sintió. ¿Qué se puede hacer? Dice Baker. Yo saqué, y no voy a leer el discurso completo, lo puedes buscar tú, te repito, Ligaona de febrero de 2016, cuando un hijo se aparta de la iglesia. Y tres cosas a mí me parecieron súper clave y súper interesantes y son las que yo voy a resumir aquí del artículo. Son 3 experiencias más bien que creo que ilustran los puntos ¿qué debo hacer como padre, como líder incluso, o como madre, padre, madre, si mi hijo o hija se ha apartado de la iglesia? Primera experiencia. Una hermana se sintió abrumada por sentimientos de culpa y sentimientos de culpa y fracaso cuando su hijo adolescente empezó a tener dudas sobre sus creencias. Un día, preguntándose qué otra cosa habría podido hacer como madre, recibió una impresión misericordiosa. Él no es hijo tuyo solamente. Yo lo amo más que tú. Y no me siento culpable por él ni por ningún otro de mis hijos extraviados. Desde aquel momento, la madre pudo liberarse de la culpa y concentrarse, en cambio, en el excelente Hijo de Dios que era su muchacho. Primer principio que aprendemos: la culpa no viene de Dios. La impresión que tuvo la hermana, ¿cuál fue? Tengo un buen de hijos extraviados yo también. Y no me siento culpable por ellos. Primer principio, la culpa no viene de Dios. Segundo principio, segunda historia. Una madre se sintió frustrada y triste al darse cuenta que su hijo no iba a servir una misión. Pero finalmente reconoció que debía dejar de lado la idea de que era necesario que el hijo fuera misionero para que ella se sintiera feliz. Al fin me di cuenta de que no se trata de mí, dijo, sino que cada hijo tiene su propia vida. Yo soy solamente la madre, y ellos no son mi propiedad. ¿Cuál es el segundo principio? Dejar de centrarnos en nosotros y centrarnos más bien en el gozo del albedrío de la otra persona. No tiene que ver con nosotros, no se trata de que sucedan las cosas como yo quiero. Se trata de entender que el plan de Dios y el plan en el que yo debería regocijarme incluye que cada persona tome sus decisiones. Y eso es desgarrador. De hecho, abordamos el tema en el discurso del Elder Anderson, que él toca el tema, hablando de cómo o del tema de regocijarnos en el hecho de que otras personas decidirán no creer. Claro que es difícil, pero cuando te centras o te dejas de centrar en las cosas que yo quiero y en el yo, y me centro más en el plan del Padre y en lo eterno, pensando en que el plan del Padre incluye que cada persona tenga albedrío y que se respete ese albedrío, cambio la perspectiva, suelto esas riendas. Segundo principio, el gozo en el albedrío de los demás. Tercera historia. Una mujer que dejó de asistir a la iglesia cuando era jovencita contó lo siguiente con respecto a la forma en que su familia siguió demostrándole que la amaba. Su numerosa familia de Santo de los Últimos Días celebraba los llamamientos misionales de una manera muy visible. Una pared de la sala de su abuela estaba adornada con fotos de todos los misioneros de la familia. Era el núcleo mismo de nuestro universo familiar, comentó. Ella sabía que nunca iba a servir en una misión y pensaba que, por mucho que hiciera en el mundo, su fotografía nunca iba a ganarse un lugar en la pared de la sala de la abuela.
A los 30 años, esta chica decidió prestar servicio en el Cuerpo de Paz de los Estados Unidos. Viajó a Madagascar y dedicó toda su energía al servicio ahí. Como a la mitad de su servicio se enteró de que su abuela había colocado su foto en la pared. Cuando el servicio llegó a su fin, la abuela y la nieta se abrazaron con lágrimas en los ojos. Todo servicio es servicio, dijo la abuela. Tengamos o no nosotros una pared en nuestro hogar dedicada a los misioneros, todavía hay muchas maneras de demostrar a todos los miembros de nuestra familia que los amamos y que los valoramos. Tercer principio, continúa amando. En definitiva, la experiencia no es una que nos traiga siempre gozo. El dolor es normal. Aquí no estamos diciendo que no debería doler. Bueno, es normal que duela. A esta hermana seguro le dolió, a estas personas de estas experiencias seguro les dolió, a Samuel seguro le dolió. Y si es tu caso, seguramente duele. Sin embargo, el primer principio que aprendimos hoy es que la culpa no es de Dios. El arrepentimiento incluye sentir pesar, no menciona sentir culpa. Dolor, en este caso, definitivamente puedes sentir, pero la impresión de la hermana decía: yo soy el padre de todos ellos y no estoy sintiéndome culpable por ello. Primer principio, la culpa no es de Dios y debes dejarla ir. Segundo principio, los hijos son tuyos, pero no tuyos. Toman sus decisiones. El momento en el que soltamos y decimos no es sobre mí, sino sobre el plan, y ese plan incluye el albedrío para todos, soltamos y aceptamos ese plan. Segundo principio, aceptar el albedrío y regocijarnos en ese albedrío, en el plan de Dios. Y tercer principio, continúa amando. La chica de la historia dice: sentía que por mucho bien que hiciera en el mundo, jamás merecería una foto en esa pared. Yo no soy de esas personas de las que la abuela se va a enorgullecer. Yo no soy de los héroes de la familia. Y cuando a su abuela le dice servicio es servicio, le demuestra cuán valioso es ella para la abuela. Tal vez no fuiste misionera. Tal vez no creas igual que nosotros. Tal vez te hayas alejado. Pero te seguimos amando y aún así eres una heroína para nosotros. A través del dolor, deshagámonos de la culpa. Abracemos el plan de Dios que incluye el albedrío para cada quien y sigamos amando y mostrándole a nuestros seres queridos que son sumamente valiosos.